y a Dayana Trujillo, quien nos está acompañando en el día de hoy con este informe de tributario. Y básicamente hoy tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema, doña Soledad? Buenos días, Fernando. Pues inicialmente nosotros habíamos preparado, que su merced nos preguntó en la primera sesión que tuvimos sobre el lavado de activos. Entonces, su merced estuvimos hablando del SAGRILAF, que es el sistema de autocontrol que las empresas tienen que tener para evitar el lavado de activos. Pero en este momento pues fue radicada ante el Congreso de la República la nueva reforma tributaria. Pues vamos a tratar los dos temas. Vamos a primero pues a darles un pequeño paso por el SAGRILAF, que Dayanita preparó con mucho esmero el tema, y dejamos unos minutos para que hablemos del tema de la reforma tributaria, cuáles son los pilares, cuáles son los principales, o sea, en qué va a afectar la reforma tributaria, dónde nos va a tocar. ¿Y cuáles son las ventajas? Ventajas y desventajas. Sí. Bueno, Dayana. Bueno, entonces el SAGRILAF es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este es un conjunto de políticas de procedimientos, manuales y reportes y capacitaciones que las empresas deben implementar para evitar que el dinero ilegal entre a los negocios, ya que los delincuentes siempre buscan la manera de dar apariencia legal a un dinero sucio, y en las actividades que más buscan realizarlas son el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas, entre muchas otras. Entonces, un ejemplo de esto es imaginarse que un narcotraficante quiere abrir un restaurante. Entonces compra el local, vende poca comida, pero en los libros de contabilidad aparece como si hubiera vendido demasiado. En realidad, el lavado de dinero, y con el SAGRILAF se busca que las empresas no sean utilizadas para este tipo de trampas. Entonces, ¿por qué Colombia necesita este SAGRILAF? Colombia es uno de los países más golpeados por el narcotráfico y el crimen organizado. Según la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, cada año se mueven billones de pesos en operaciones sospechosas. Billones. Bueno, una preguntita antes de que continúe, porque es que realmente se utiliza este mecanismo, ¿sí? Sí, sí. Para tratar de supervisar. Ustedes, en el momento de la declaración de renta, ¿qué documentos le piden al declarante que no tenga que ver con este abuso, pues Los documentos que se piden para la declaración de renta son los mismos certificados tributarios que nos da el banco, en el cual nosotros como contadores podemos mirar que sí está soportado. ¿Por qué? Porque el SAGRILAF ya está implementado en las entidades financieras. O sea, el visto bueno lo tiene el banco en este caso. Exactamente. El banco es el primer filtro. El banco, si su merced mira, y si ahora vamos a un banco, por ejemplo, que le llegue el dinero, que haya una consignación, su merced tiene que saber, el banco de una vez exige de todo, cuál es el origen, cuál es el origen del dinero, o sea, cuál es la procedencia del dinero. Ahora hay una cosa, y es que tiene cierto monto, hasta cierto monto de manejo. Ya no es yo consigno y retiro toda la cantidad de dinero, no. Se tiene cierto. Pero hay muchos juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos utilizan muchas terceras personas para manejar el dinero, ¿no? Sigue. Bueno, el lavado de activos no solo afecta al Estado, también a la gente del común, genera inflación, competencia desleal y la corrupción. Entonces, la historia normativa de esto es, en los bancos ya existía el SAGLAF, que es el mismo SAGRILAF, pero de una manera más básica. Entonces, ese es el sistema de administración de riesgo de lavado de
partidos y financiación del terrorismo. Pero se dieron cuenta que los criminales no solo usan bancos, también empresas del sector real como construcciones, joyerías, inmobiliarias, importadores, exportadores, entre muchos las otros. mal llamadas fachadas. Exactamente. Por eso en el 2020 la Superintendencia de Sociedades creó el SagriLab, que es la versión empresarial del SagLab. El SagLab es como tener puertas de seguridad en una casa. Si las dejas abiertas, cualquiera entra. Si las cierras con llave, revisas quién toca la puerta y vigilas con cámara, reduces el riesgo de que alguien malo entre a la casa. Exactamente va a ser lo mismo el SagriLab. ¿Qué empresa debe aplicar el SagriLab? No todas las empresas, solo las que están vigiladas por las supersociedades. Empresas con ingresos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que son más de 56.940.000 millones aproximadamente en el 2025. En empresas de sectores de riesgos, construcción, minería, comercializadoras de oro, inmobiliarias, transporte, etc. Porque son las empresas que más mueven dinero y las más fáciles de manejar. Un dato, el 65% del oro que sale del país es ilegal. O sea, no es que no pague, no está legalizado. Está exento. Exento no. Sale por canales no santos. ¿Qué varían? Sí, 65%. Eso en el oro. De pronto la esmeralda. En el oro y la esmeralda. ¿Sí? Sí. Ya o sea, todo el mundo, el carbón no. Si hablamos de minería, el carbón no, porque el carbón es más visible. Entonces usted cuando va a trasladar, pues es un buque de 35.000 toneladas, que es la mínima porcentaje que saca. Entonces ese sí tiene que pagar sus regalías. Pero en cuanto al oro y la esmeralda, sí. Y se dice que son las principales fuentes de financiación del terrorismo y del terrorismo, compra de armas, guerrillas. Entonces, una pyme, una empresa pequeña que factura 2.000 millones al año, no está obligada a tener SagLab. Si una constructora que factura 70.000 millones, sí está obligada. Aunque las empresas que no están obligadas deberían de tener controles básicos, porque las empresas pequeñas sirven como fachadas. Entonces, componentes principales del SagriLab. La política antilavado es un documento oficial que la empresa que define cómo actuará frente al riesgo. La debida diligencia, investigar clientes, proveedores, socios y empleados antes de hacer negocios. Identificación de riesgos, detectar en qué puntos de la operación puede entrar dinero ilícito. Oficial de cumplimiento, persona responsable de vigilar y hacer los reportes. Reportes a la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, operaciones sospechosas que deben informarse. Capacitación constante, entrenar a todos los empleados para detectar señales de alerta. Un ejemplo puede ser: un proveedor nuevo ofrece vender a mitad de precio, pero pide pago en efectivo. Con el SagriLab, la empresa debe investigar antes de aceptar, porque este negocio puede ser una fachada. Bueno, claro que ahora la administración de impuestos no es tan fácil, porque los pagos que se hagan en efectivo no hacen parte de la deducción de costos, ¿no? Estamos hablando de que 5 salarios mínimos, o sea, las transacciones, una sola transacción por solo 4 millones de pesos, o sea, tiene que estar de 0 a 4 millones de pesos para que sea paga en efectivo. Más transacciones de un mismo cliente que sumen más de los 4 millones de pesos no son deducibles para la administración de impuestos si están pagas en efectivo. Tiene que estar bancarizado el costo. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, un saludo cordial a la audiencia, a Polar Radio, a la audiencia también que nos está viendo por las redes sociales. Agradecemos a la doctora Dayana y a la doctora Soledad, que ellas son especialistas, conocedoras de la contabilidad y
y profesionales en contaduría. Dos preguntas que salen respecto a las explicaciones que nos están dando del SARLAF. Para que sea catalogado un lavado de activos, ¿hay algún monto? Y si llegan a detectar a alguien lavando activos, ¿cuál es la pena? ¿Cuál sería de pronto la sanción desde lo administrativo o desde lo penal? Doctor, porque no le tengo la claridad, pero para el lavado de activos, o sea, la primera es el monto de la transacción, ¿no? Cuando el lavado de activos, pues inmediatamente uno en la UIAF denuncia y ya el proceso lo llevan las entidades de control del Estado. El proceso va pues, de acuerdo a la cantidad de lavado, pero pues la verdad no le tengo la exactitud, pero ya le haré. Bueno, y si ustedes como contadores públicos llevan la contabilidad de una persona natural, llegan a detectar eso, ¿cuál sería el canal de denuncia? El procedimiento, o en caso tal encajonarlo, ¿cómo sería el consejo para el supuesto cliente? No, es muy difícil porque ya está dentro. Toca pues, o sea, inicialmente el consejo es difícil porque todo legalice todo. Sí, ¿por qué? Porque en este momento es muy difícil. Anteriormente, lo que yo hablaba con mis clientes, anteriormente era más fácil. ¿Por qué? Porque todo era de papel. O sea, el seguimiento a un proceso era de papel, era más sencillo. En este momento todo es electrónico. El primer filtro que nosotros tenemos frente a una transacción es la DIAN. Todo es electrónico. Desde 5 o sea, es obligatoria la facturación electrónica. Entonces, usted ya genera un proceso de un ingreso. ¿De dónde es ese ingreso? Ahora, ¿qué costo tengo yo? ¿Qué deducible tengo yo? Pues, es más, hay un tema con la UGPP que también es para otro programa, de que nosotros no pagamos la seguridad social con la base que es. Eso ya lo tiene la DIAN. Ese proceso ya está en la DIAN. Entonces es más difícil, cada vez es más difícil. El tema bancario, todo está bancarizado, es mucho más complicado. Realmente, para que una persona se meta a eso, tiene que ser muy profesional y muy sapiente del negocio y de las cosas para hacer. Mira que yo le comentaba en el programa pasado que el sistema de los seguros tiene este mismo filtro. Es la primera. Porque para una compra de un seguro, generalmente esta gente puede tener muchos ingresos, ¿sí? Pero no se sabe de dónde provienen. Entonces este filtro va para la gente también compradora de seguros, sobre todo de seguros de vida, ¿no? Sí señor, sí. O sea, lo que ella refería, en este momento se llama SAGRILAF, anteriormente se llamaba SARLAF. Que el SARLAF es el documento que las empresas o las personas naturales firman cuando usted va a concebir o hacerse de un seguro de vida o de una póliza, porque hay pólizas de responsabilidad civil, las empresas tienen pólizas de responsabilidad civil, pólizas extracontractuales. Entonces el SARLAF es como el proceso donde yo digo de dónde salen mis ingresos, cuáles son mis ingresos, cuántos son y de qué provienen, de qué actividad provienen. Continúa. Bueno, ya les tengo el dato de lo de las sanciones. Entonces, hay varios tipos de incumplimiento. Entonces, al no implementar el SAGRILAF, estando obligado, las multas son hasta de 200.000 VT. Tiene investigaciones administrativas, posible responsabilidad penal si lo detecta. Entonces, más o menos son 10.800.000 millones de pesos de multa a la empresa y a los administradores. Implementar un SAGRILAF incompleto o ineficaz, un ejemplo, sin debida diligencia, sin oficial de cumplimiento,
Las multas de menor cuantía proporcional a la gravedad, requerimientos de ajuste por las sociedades a la empresa. No reportarla a la UIGA, reportes de operaciones sospechosas, entonces las multas son hasta de 100.000 UET, investigación administrativa, riesgo penal por omisión, y el responsable es el oficial de cumplimiento y el representante legal. Incumplir con funciones del oficial del cumplimiento son multas personales, inhabilidad para ejercer cargos directivos para la oficial de cumplimiento. Reincidencia en incumplimientos, agravamiento de sanciones, posibles sanciones conjuntas, multas y más la inhabilidad a la empresa y a los administradores. Y facilitar por acción de omisión actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo, procesos penales, lavado de activos, concierto para delinquir, financiación del terrorismo, responsabilidad administrativa y reputacional a los administradores y a la empresa. Claro, dígame, don Jorge, ¿quién trabaja con una empresa que sí lavado de activos? Mira, entonces una pregunta popular. Una pregunta popular. Si por ejemplo yo tengo una empresa de zapatos y generalmente yo vendo al mes 20 millones de pesos y me llegó un cliente que me va a comprar 200 millones de pesos, yo estoy en la obligación como empresario de decirle, oiga, ¿de dónde provienen los ingresos? Tengo esa obligación, lo manifiesta el SARILAF, o ya por responsabilidad, si lo oiga, esto es como sospechoso que venga un cliente a comprarme 200 millones de pesos y me pague en efectivo. No le puedo recibir en efectivo, toca que me consigne o con cheque. Bancarizado. Todo Ahí filtran todo. Ahí filtran todo, claro, claro. Si usted, en el momento en que usted reciba el dinero, toca que lo guarde en la casa y lo saque a poquito. Sí, ya está obligado a que la transacción sea bancarizada, mirar de dónde tiene la procedencia del dinero, a qué se dedica la persona, el cliente que va a comprar esos zapatos, porque de ahí es donde empieza todo. Pero sí es bueno que su merced implemente, sí es una muy buena la pregunta, muy chévere. Sí sería bueno que ustedes implementen, o sea, que uno como la persona natural buscara, bueno, pero ¿de dónde? Porque, o sea, la ley es dura, pero es la ley, dicen por ahí, ¿no? Entonces, si usted, o sea, si ya viene con una investigación, en el momento en que usted tenga alguna o le toque por alguna junta, pues va a empezar a responder. De pronto no tendrá, pero es muy harto estar explicando y llevando procesos en Colombia, los procesos judiciales, procesos civiles, son 10, 15 años usted metido. Entonces, pues sí es mejor que uno vaya y pregunte, conozca al cliente. A veces le dicen y le pagan la mitad y no vuelve. Bueno, y que para una venta, para uno emitir, hablaba la doctora Soledad del asunto que uno tiene que, es la obligación del empresario emitir una factura. Sí, sí. Es decir, que para yo poder vender, tengo que pedirle el NID. El NID, el RUT o el número de cédula para emitir esa facturación. Sí, señor. Pero para nosotros, no sé si de pronto ahí más adelante nos expliquen del SARILAF, que nosotros como empresario, como vendedor, oiga, hagamos un filtro, consultemos esta cédula de pronto en la base de datos de la policía, porque qué tal estemos vendiéndole a un delincuente y nos estén entrando 100 o 200 millones de pesos. Puede ser un filtro de prevención para nosotros como empresarios. Sí, claro. Y es más, en este momento a usted lo exigen, a usted se lo exigen. Cuando usted hace una contratación con una empresa del Estado, una empresa de tamaño mediano, a usted le exigen los certificados de antecedentes de policía tributaria, es más, Contraloría, del representante legal y de la empresa. ¿Por qué? Porque el representante legal responde tanto como la misma empresa, como los mismos socios de la empresa. Entonces, ahora en este momento molestan hasta por el tema de alimentos, las demandas por alimentos. Hasta el revisor fiscal ya le piden el antecedente de alimentos. Entonces, pues cada vez hay más controles
cada vez hay más, nos está como cerrada más la brecha. Es importante. No, y eso está bien porque es básicamente manejar de alguna forma la corrupción, ¿no? Que estos se tienen que acabar de alguna forma, y siempre y cuando existan estos mecanismos, que hay mecanismos que también los encubren, ¿no? Que eso es lamentable porque ahí es donde se da cuenta que hay muchas cositas que faltan también para este tipo de controles. Jorge. Sí, bueno, ustedes desde la óptica de contadores públicos dicen, pues se están implementando mayores controles, más controles, pero eso lo que busca es no financiar el terrorismo, no financiar el expendio de droga, y esos controles, pues acá en Colombia llegó tarde, porque en otros países o en los otros continentes ya está implementado. En Colombia esta ley o este mecanismo del SARLAF, ¿hace cuánto llegó a Colombia? No, el SARLAF está hace muchos años, con las aseguradoras sobre todo, muchísimos años, no es nuevo. ¿Qué pasa? Que, pues como todo, primero el negocio se extendió, entonces ya cada vez se hizo más grande, entonces precisamente debido a eso se creó el mecanismo del SAGRILAF, que el SAGRILAF es directamente para las empresas, pero como tal, el SARLAF estaba ya hace más de 20 años. Yo trabajé 20 años en una cooperativa y todos los años para la solicitud de las pólizas nos lo exigían, el SARLAF. El SAGRILAF es un proceso nuevo. ¿Con quién? Con las entidades que vigilan las supersociedades, de economía solidaria, que son las que están vigilando en este momento. Entonces, ¿qué dicen ellas? No, las empresas grandes o las empresas medianas, en este momento, ¿qué tienen que hacer? Tienen que implementar el SAGRILAF. Entonces, ¿para qué? Pues para que sus movimientos sean más transparentes. Sí, eso es lo que busca el SAGRILAF, tener transparencia en todos sus movimientos. Tengo 4 casos de sanciones que pasaron aquí en Colombia, de 4 empresas reales. Entonces es Ferrer Bluge SAS, una multa por no implementar el SAGRILAF. La entidad sancionada, la sociedad dedicada a la importación y distribución de aceros para la construcción. ¿En qué periodo de incumplimiento? Entre agosto del 2021 y mayo del 2023. La empresa no implementó el sistema del SAGRILAF conforme al capítulo 10 de la circular básica jurídica. Las sanciones impuestas fueron multa corporativa total de 280 millones de pesos colombianos, la multa al representante legal inicialmente fijada en 75 millones de pesos, luego reducida a 37.500 millones. Motivo de la sanción: incumplimiento de deberes fundamentales del representante legal, como la diligencia en implementar el sistema, y el riesgo del orden económico y vulneración de las normas obligatorias de control empresarial. Otros casos destacados en sanciones recientes son, además del caso anterior, existen otros ejemplos significativos. Empresa de domicilios en el 2023, motivo: operar sin oficial de cumplimiento durante el lapso y presentar una matriz de riesgos deficiente basada en plantillas genéricas sin individualización normativa. La sanción aproximada son de 708 millones. Las lesiones clave fueron importancias de contar con un oficial de cumplimiento suplente, necesidad de una matriz de riesgo robusta y específica, y las correcciones rápidas pueden reducir la sanción. Una sanción de eso lo da. O sea, el tema es como el sistema de gestión, como cualquier sistema. Iniciar con una política, la política de la empresa o la política de la persona natural, y crear los mecanismos para llevar a cabo el procedimiento. Básicamente, a veces son cosas que cuestan, no cuestan tanto,
pero cuestan menos que las sanciones, como en todo, como en la DIAN, como en la falta de informes en las superintendencias. Es mejor hacerlo. Bueno, el caso de Droga La Rebaja, hace unos años, ¿cómo fue? Drogas La Rebaja se creó como una cooperativa, ¿no? Era una cooperativa de expendedores de drogas que estaba en todo el país, una cantidad de sedes, y entonces le hicieron extinción de dominio, debido a que parece que eran del cartel de Cali. En este momento, cuando hacen la extinción de dominio, esos bienes pasan al Estado. O sea, ya son del Estado, ya no son de la persona, sino pasan al Estado, y el Estado es el que va a administrar las empresas. En este momento, Drogas de La Rebaja está bajo dominio del Estado y ellos son los que tienen el control. El Estado nombra a un administrador y los bienes, o sea, el producido, los ingresos, lo que producen las empresas ya son para el Estado. ¿Cómo hace uno para saber que los están utilizando bien en el Estado? Porque realmente uno, sí, lo cogió del Estado, pero vaya a ver si se perdió y lo tiene por ella. Hay una cantidad de bienes que no aparecen. Sí. En las entidades, hay una entidad, doctor Jorgito, ¿cómo se llama la entidad? La entidad que tiene la administración de los bienes que... Hay para los bienes ilícitos que están en dominio del gobierno o del Estado mejor, es la SAE. La SAE. Y para los bienes lícitos está el CISA. Entonces están esas dos entidades gubernamentales o estatales. Bueno, ¿y cómo nosotros hacemos para saber si están siendo utilizadas correctamente o no? Pues en informes hay que leer, dijo el doctor el Jorgito, hay que leer hasta poesía. Sí, pero realmente hace falta más comunicación hacia la ciudadanía, ¿no? Con respecto a todo esto. Porque sí, se incautaron y todas estas cosas, pero no se vuelve a saber. Por ejemplo, ahorita en el caso de Petro, que está retribuyendo estos terrenos a los campesinos, pues es una tarea complicada, pero lo está haciendo, ¿sí? Sí, por lo menos se ha tratado de hacer. Se ha tratado de cambiar el esquema. Sí. Pero entonces, en tiempos atrás, ¿qué estaban haciendo con eso? ¿Estaban arrendados? Hay muchos que están baldíos y que realmente hay fincas de narcotraficantes que uno los ve en la televisión totalmente abandonados, totalmente sin, o sea, bienes que de pronto podrían servir para la comunidad. Para la educación. Para la educación. Sí, ¿qué pasa? Bienes que podrían vender. No sé, hay mucha gente, son unos terrenos muy buenos para sembrar, para muchas cosas. Acá en el municipio de Sogamoso hay bienes por extinción de dominio. Sería bueno pues investigar eso. A lo que dice acá el director Fernando Fandiño de Colar Radio, nos hace falta esa urna de cristal. La información muchas veces es pública, pero no está pública. O sea, nos toca acudir al derecho de petición para informarnos, o sencillamente pues nos toca dar muchas vueltas, muchas veces es la ruta larga para acceder a esa información. Pero qué bueno que estos mecanismos dedicados desde la Superintendencia de Sociedades, desde la DIAN, también desde los entes de control, porque por ejemplo, yo les pongo el caso, el contador público puede denunciar ante estas entidades y se quedó allá en denuncia. Las entidades de control o las entidades de vigilancia pues tienen que tomar acciones, pero esta sociedad se cambia si todos hacemos lo que tenemos que hacer, y ojalá lo mínimo que tenemos que hacer. La sociedad muchas veces no hace siquiera lo mínimo que le toca hacer. Sí, eso es cierto. O sea, ¿por qué? Porque pues lo importante es que yo esté más o menos bien. Es la verdad. O sea, meterme yo, lo que yo le digo, yo pienso que para muchas personas el tema, o sea, si a mí, por ejemplo,
en mi tema, me llega una persona que es de dudosa procedencia de dinero, le digo, no, mire, vaya a buscar otra persona. Realmente, y uno lo deja así, o sea, uno le mete la mano. ¿Por qué? Pues porque el tema de denuncia, entonces termina más implicado el que va a denunciar que el otro. El sistema judicial en Colombia es supremamente complicado, supremamente denso. El trabajador o el funcionario judicial no es suficiente para la cantidad de procesos, hay una cantidad de denuncias que realmente pues no tienen un fondo, y hay otras que sí valen la pena, pero la gente no les mete el sentido común y el amor. Falta el amor por Colombia, el amor por las cosas, ¿no? Bueno, doctora Soledad, usted toca un tema trascendental en la sociedad. De pronto nos desviamos del tema del Study Lab, pero es la ética profesional. Si todos tuviéramos esa formación de ética, pues haríamos lo que nos corresponde. Acá ya nos dice, yo me negaría a presentarle una declaración a una persona que tenga recursos de dudosa procedencia, ¿sí? Eso es ética, eso es un principio ético, pero no solo como profesión, también ahí se vincula a las instituciones educativas. ¿Será que sí están formando a estos profesionales en materia de ética? Porque sencillamente si a uno le dan un billetico de más y le dicen, oiga, presénteme la declaración de renta, que usted es especialista en tributaria, y pues dígame qué hay que hacer para que esto me salga bien o me salga mejor, igual ustedes para eso estudiaron. Nos tocaría revisar mucho eso, ¿sí? Porque eso también sería un enriquecimiento ilícito y apoyar la corrupción. Dos profesiones que tengo acá entendido en Colombia son las que dan fe pública, sí, que son los abogados, ¿sí? Los notarios y los contadores. Pero los notarios tienen que ser abogados. Ah, bueno, pero solo en el caso de notaría. Pero un abogado litigante como No tal puede. no da fe pública. No da fe pública. O sea, como notario, como listo, notario pero no. como abogado no. Exacto. Únicamente en el país, únicamente el notario y el contador da fe pública. Es por eso que a veces nos salimos del tema. No, pero todo esto es información. Estamos en el informe tributario, entonces todo esto está dentro del tema. ¿Qué es la fe pública? Que lo que yo firmo es lo que es. Es literal, dijo mi nieta. Es literal. O sea, esa es la responsabilidad. En este momento tiene más responsabilidad un contador público que incluso un abogado. Porque el contador público da fe pública. Por eso es que a nosotros como contadores nos piden los antecedentes cada 3 meses. Y que sobre todo esto tiene que ver mucho con la revisión pública, ¿no? Que es la fuente de ustedes, ¿no? O sea que ahí entra mucho el profesionalismo del contador público para dar esa fe pública, y también yo creo que tendrá también implicaciones administrativas, judiciales, en materia de acción o por omisión. Claro. Es que ayer yo que revisé la página de la DIAN, entonces no funciona mucho. Hay que tener paciencia con la página de la DIAN. Y ahorita que estamos en declaraciones de renta, pues es un poquito más lenta. Entonces, está la DIAN pública mes a mes, y también sancionan a los contadores. Porque yo pensé que únicamente la Junta Central es el organismo donde el regulatorio, pensé que eran los únicos que tenían la facultad para sancionar al contador público, y no. En la DIAN publican cada mes el listado de contadores sancionados por la DIAN, y van desde suspensiones o de 6, 12, un año de la tarjeta profesional hasta la cancelación de la tarjeta. Yo pensé que eso no lo hace la DIAN. Toca tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, Y en eso también, claro. En el momento en que ustedes como contadores hacen una revisoría fiscal, ustedes son jueces. Jueces, sí.
Claro, la revisoría fiscal es una de las materias más delicadas en cuanto a la contabilidad, más delicado que el ser contador. Bueno, vamos por lo pronto a unos comerciales y tomemos aire Y volvemos con la famosa reforma tributaria. ¿Buscas la mejor asesoría en tecnología? ¿Usted nunca le Cuenta interesa? con nosotros. Somos Tecniplaza. Sí, Tenemos los mejores dispositivos para tu hogar o La verdad negocio. es que eso tiene Antenas mucho TDT, número. decodificadores, TV-Box, accesorios para tu computadora, mantenimiento preventivo y correctivo. La mejor asesoría en tecnología y sistemas. Oiga, che, cada 8 días. Recuerda, Tráiganlo cada 8 días. Yo tomo café, 784. es algo barato. Ahí le tomamos cafecito. Esto de la contaduría tiene mucho que ver con la sociedad, con el cambio de la sociedad. Pero es que, o sea, uno tiene que, o sea, eso tiene que ser una parte de la lista. Colombia se maneja del 60% de la balanza. O sea, usted puede ser Sí. lo que sea. Mire, uno de los principales, pero tampoco la minería. Dígame, usted cómo va, usted como minero va a hacer con el ¿a usted quién no le dice que me dice millones? Entonces se me derrubó, yo tenía, mire, le tenía lo que sí es que el tema del manejo efectivo no está complicado. Por eso es que todos están implementando organizarse. Con el NECI, lo de ese David Plata. Uala. Uala. Iguala. Sí, Es es una plataforma. otra plataforma. Así como la de Sí, como Neki. Como Neki. Pero en esta. Es el sí. En esta uno gana intereses, en Uala gana intereses y no le cuentan nada de eso. el 4 por mil. Nada. El X sí descuenta después de un monto, ya De empieza de el 1.700.000, financieras. de 1.700.000. Porque resulta que Neki, claro, o sea, ¿qué pasa? Neki de Banco De Norte. Neki, lo primero lo adquirió en Colombia. Y segundo, pues hay como una, ¿cómo se llama eso? O sea, usted maneja y le sale más barato por este lado, pues mejor por este lado, pues sale más económico. Hay como una competencia digamos así, como una competencia, entonces empiezan a jalar a las empresas, venga, yo le compro su banco. No, pero yo ya lo manejo con estas condiciones, no con las mismas. Pero ahora es como más fácil el tema de la tributación, ¿no? Porque ya, por ejemplo, Sí, claro. mis movimientos bancarios, Ya todo le el banco se lo envía a la DIAN y ahora la superintendencia notarial también le envía eso a la DIAN. El primer filtro es el banco. El banco presenta su informe y determina cuánto la señorita consignó, cuánto retiró. Por eso que dice que entonces, por ejemplo, cuando manejan 3 cuentas y se consigna de una a la otra, ella presenta el mismo dinero. Sí, pero hay, también dicen que uno puede mostrar esos movimientos con las consignaciones bancarias. Entonces uno yo tenía la plata en Bancolombia, la pasé al NECI y después la pasé al Bancolombia. Entonces si está el mismo valor, el mismo día que se hicieron las 3 transacciones, entonces inmediatamente ya hay una manera de responder a la DIAN. Pero eso no es mala práctica. Sí. Para que los No pasos es, de sí. Pero a mucha gente le tocó declarar por eso, porque tenía su dinero en Bancolombia y lo pasé al NECI, que esos eran el boom de memes que habían de esto. ¿Cómo le explico a la DIAN que me pasé mi sueldo de un lado a otro? ahora présteme su NECI que Sí. me van a Pero consignar la 5 peor millones. error, Sí, el es peor el error. peor error que puede hacer, ¿no? Ya no. Por lo que hablamos de la y llega un punto en que usted va a una Lo ahorita. embalan a uno, un gran amigo, y lo embala a uno. Ustedes vieron el tema de la casa comunal. Ahí, por encimita. Y está Lo de claro, Sol y. claro. Lo de Sol y de la Exacto. comunal. Y vea, ¿y sabe qué es lo peor? Salió la chica porque la chica, la directora salió. Y nombraron a otra persona. La que era el representante legal, pues ella ya les lleva entonces, que llega el otro pues a arreglar y todo, a pagar sanciones, a pagar multas, a pagar una cantidad de cosas. Les han hecho dos. Ya después de este trabajo.
Vamos a hablar de la reforma. Empecemos. Ya no queda. Son las 11, digo un amigo. Pero vamos. Dejamos eso para 8 días. Lo de la Lo de la reforma tributaria, sí, que tengo tinto. ¿Qué tinto tomar? El martes, porque no es jueves. No es jueves. Pero yo no sé su nombre porque es soledad, porque uno se siente bien acompañado. Ay, si no me digan. La doctora que no me gusta. Sí, ve que me hacen colorear. Yo pensé que uno solamente lo escuchaba, que no lo miraba, y sí lo mira. Bueno, continuamos con ese tema tan importante. Entonces, ¿qué tocamos ahora, doña Soledad y Dayana? Ay, pues imagínense, aquí estamos supremamente agradados con la visita, tanto que lo invitamos para que debatamos la reforma tributaria. Entonces estamos mirando a ver cuáles son los principales pilares de esta reforma. Lo que más ha tenido como impacto realmente en la población ha sido con el tema de la gasolina, ¿no? El impuesto, el IVA a la gasolina, otro pilar importante, Los juegos de Los azar juegos de azar. y licores. y licores, pero pues esto sí le toca a la población, pero no le toca tan directamente como los combustibles, ¿no? El tema entonces... El licor por la cuestión de que tienen que tomar menos, ¿no? Sí. La gente se empieza a preocupar ahorita para fiestas. Las fiestas de diciembre, las anchetas, ¿cómo vamos a hacer? Pero entonces, pues queremos invitar al doctor Jorgito a que nos acompañe con un buen cafecito y para exponer la reforma tributaria, para que con toda le hagamos, para que miremos cosas que podemos, de pronto hay comentarios que uno puede hacer a las leyes, a las normas y nunca los hacen. Sacan los decretos para que la población los revise y haga comentarios, ni siquiera nos enteramos. Peleamos por lo que hay, pero nunca peleamos por cómo se llegó a ese punto. Entonces, qué rico que hayan personas que estén interesadas en todo el tema. No sé si nos acepte, doctor Jorgito. Claro que sí, aceptada la invitación y más acá con la compañía de nuestro director Fernando Fandiño, pues acá estaremos en Polar Radio. El tiempo es nada, ya son las 11 ya. Sí, pues si quieren rematar con algo, ahí tienen 6 minuticos, 5 minuticos para que Bueno, rematen con eso. entonces volviendo al Sarilaf, entonces un ejemplo puede ser una empresa recibe un cliente extranjero que quiere pagar $2 millones desde un paraíso fiscal, que es una jurisdicción, un país, un territorio que ofrece un régimen de bajos o nulos impuestos a extranjeros no residentes, además de un fuerte secreto bancario y poca nula transparencia en el intercambio de información fiscal entre otros países. ¿Qué debería de hacer esta empresa? Investigar, pedir documentos de origen de fondos y reportar si no hay claridad. Otro ejemplo puede ser un empleado empieza a recibir comisiones exageradas y compra de propiedades en efectivo. ¿Qué debe hacer? Puede estar involucrado en el lavado de activos o en mover dinero de grupos ilegales. Casos reales, beneficios y reflexiones. El oro legal, empresas fachadas exportaban oro de minería ilegal como si fuera libre. En la construcción, los proyectos inmobiliarios usados para blanquear dinero con preventas ficticias. Restaurantes y bares, negocios con ventas diarias muy superiores al promedio usados para justificar dinero sucio. Beneficios del SARLAF: evita multas millonarias de supersociedades, protege la reputación de la empresa, da confianza a bancos y a inversionistas, abre puertas a negocios internacionales y ayuda a la cultura de la legalidad en el país. Consejos finales: entonces, no recibir grandes pagos en efectivo sin soporte, conocer bien a los socios y a sus clientes, usar la tecnología para rastrear operaciones, capacitar a todos los empleados desde gerencia hasta auxiliares, y recordar que el lavado no es solo un problema del Estado, es un riesgo para cualquier negocio.
el SAGRILAF no es un simple requisito legal, es un escudo empresarial, una herramienta para mantener los negocios sanos, transparentes y sostenibles. Bueno, doña Soledad, mensajes para empresarios, para gente que maneje un capital y haga su declaración, ¿qué debe tener cuidado? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para poder sacar esto adelante? Mensajes. Las transacciones, las transferencias deben tener una trazabilidad. Entonces tenemos que revisar muy bien el contador, ser juicioso, dedicado y revisar documentos. Es más que todo mi mensaje. Jorge, un comentario con respecto a todo este programa que hemos realizado en el día de hoy. Bueno, la responsabilidad no solo es del empresario y el consejo que acá con esta bonita charla sobre estos temas contables es que tenemos que estar bien acompañados de buenos profesionales, porque uno puede ser un buen gerente, saber de ventas, saber del marketing, saber de producción, pero si no tiene un buen profesional al lado, no debe tener, como empresario debe tener al lado buenos asesores, es decir, un buen contador público o una buena contadora pública y también, por supuesto, un buen abogado, porque a veces uno como gerente no se las sabe todas y para eso la junta directiva tiene que tener asiento un buen contador público, tiene que tener también asiento un buen abogado y por supuesto un buen vendedor y un buen gerente. Si no, la empresa pues va a meterse en problemas que ya nos mencionaba acá la doctora Dayana, en temas de posible lavado de activos, en posibles delitos que uno por omisión o por acción puede estar cometiendo. Pues me voy hoy satisfecho con el programa de informe tributario, porque uno tiene que estar bien actualizado y aprendiendo al lado de buenas maestras, en este caso la doctora Dayana y la doctora Soledad, y hay que ponerles el título, son doctoras en contabilidad. Bueno, voy a aclarar esto porque realmente tenemos esa ventaja acá. No solo tenemos los contadores, tenemos la asesoría jurídica también, entonces es para que se acerquen. La parte de salud, estamos integrados la parte de salud, la parte jurídica y la parte tributaria. Entonces, aquí en esta misma oficina, en el segundo piso, pueden contar con los 3 servicios: salud, jurídico y tributario. Entonces, para sus asesorías en sus empresas está la doctora Soledad Flores, la doctora Dayana Trujillo en la parte tributaria. En la parte jurídica está la doctora Angie Sanabria, el doctor Sebastián Mojica, y en la parte de salud Luis Javier Rodríguez Musi. Entonces, sin más preámbulos, le damos las gracias a Dayana y a doña Soledad y a Jorge, nuestros compañeros de mesa de trabajo, por este programa que hicimos en el día de hoy, el informe tributario. Y la parte de medios con don Fernando, que es muy buen colaborador. Muchas gracias por las cuñitas. Bueno, hasta la próxima, el próximo jueves a las 10 de la mañana en el programa Informe Tributario. Bueno, muchas gracias. Gracias. Oiga, si me paso, Volando.